Vamos. Bueno, entonces, bienvenidos a la reunión de este día, esta noche. Vamos a revisar lo que es la electrocardiograma. Vamos a hablar un poquito de lo que es el sistema eléctrico del corazón. Luego vamos a hablar generalidades del electrocardiograma y al final vamos a revisar algunas patologías que son frecuentes en la vida regular y también el examen, por supuesto. El objetivo al final es revisar material que va a ser potencialmente preguntado en el examen. Así que vamos a iniciar con lo que es el sistema de conducción del corazón. Y para esto vamos a traer otra vez a memoria un poco lo que es las diferentes capas del corazón, las tres capas del corazón viniendo de afuera para adentro. Tenemos el saco, la capa o saco que rodea al corazón, que sería el pericardio. Dos, el pericardio visceral, que es el que está adherido al miocardio, y el otro es el pericardio parietal. Entre ellos, en el pericardio parietal y el pericardio visceral, tenemos un lubricante que es producido por el mismo pericardio, que más que todo es para que la fricción no se produzca de las dos hojas, sea un movimiento fluido, indoloro, y eso permite que el corazón se mueva de forma libre. Ese espacio es virtual y podría ser ocupado por otras cosas. Por ejemplo, una infección podría acumular en ese espacio material purulento. También puede acumular sangre, una tamponada cardíaca. Ese espacio entre los dos pericardios se puede llenar de sangre. También podría ser ocupado por aire, también. Entonces, o inflamarse y ser doloroso, ¿verdad? Producir un sonido, un chasquido en el pericardio. Entonces son cosas que pueden pasar. Luego tenemos la otra capa media, que es el miocardio, que es la capa muscular, la capa más gruesa. De las tres capas es la más gruesa, el miocardio. Y luego tenemos el restante, que es el pequeño, la capa más interna, que es el endocardio, que es aquel que recubre las cámaras y también protege esa zona y también protege las válvulas del corazón. Vamos a ver que el miocardio, le vamos a dar un poquito de énfasis al miocardio porque es ahí donde se localiza el sistema eléctrico del corazón, el sistema de conducción eléctrica. Se localiza en el miocardio. Y también está en el miocardio, pero también está bien cerca de la región del endocardio. Entonces, básicamente se ubica en la región subendocárdica y miocárdica. En esa zona que se ubica el sistema de conducción eléctrico. Entonces, para nadie es, eh, es una novedad, ¿verdad? Que básicamente el corazón humano, mucha gente lo ha descrito como una pieza de ingeniería increíble, ¿verdad? De valores eh, impensables, ¿verdad? Es una maquinaria de ingeniería que no para desde el momento que tiene su primer latido hasta la persona fallece. Y eso ustedes le ponen años. Hay personas que podrían fallecer más jóvenes por enfermedades congénitas o personas que fallecen por accidentes o cualquier causa que sea, o personas muy longevas que llegan a los 100 años, 103 años y el corazón sigue ahí latiendo como su primer día. Obviamente por su edad el corazón experimenta algunos desgastes, pero no deja de impresionar a todos, ¿verdad? Científicos y médicos por su capacidad de trabajo. Entonces el corazón humano puede latir en sus mejores días, por decirlo así, de 80.000 a 100.000 veces diarias y llegar a bombear en un solo día alrededor de 2.000 galones de sangre.
Es increíble, ¿verdad? La cantidad de sangre que mueve en un día y la cantidad de latidos que también tiene en un día. Pues el otro día yo lo mencioné que cuando se hace un holter, la cantidad de latidos que llega a grabar un holter podría ser de 100.000 a 120.000 fácil, porque se graba un tiempo redondo, ¿verdad? Un tiempo corrido, 24 horas. Entonces, si ya hacemos matemáticas, nos pusiéramos con una calculadora, podríamos ver que el corazón podría llegar a latir 2, 3 billones de veces y bombear hasta una cantidad astronómica que podríamos andar por los 50, 65 millones de galones de sangre en un periodo de una persona que llegase a vivir de 70 a 85 años de vida. Si ustedes ven, ya componiéndole números, se hace bastante, ¿verdad? Lo que el trabajo de esfuerzo que hace esta pequeña máquina que dijimos que es menos de 1 libra de peso en peso onza por onza, pero tiene una capacidad de trabajo increíble, ¿verdad? Incansable el corazón. Entonces veamos un poquito lo que es la conducción eléctrica, cómo se produce. Dijimos que era en la capa media en el miocardio. Recordemos que el miocardio es la más gruesa de ellas. Entonces, este sistema de conducción eléctrico es el responsable de la regulación de la acción de bombeo del corazón. Asimismo, también es responsable de la conducción del impulso eléctrico. Y este impulso eléctrico es el que causa que el músculo, que las células, los miocitos, las células cardíacas, se contraigan. Y aquí se produce un evento que ustedes ya lo han escuchado anteriormente. Es la depolarización, con D, depolarización cardíaca. Y posteriormente la repolarización. Estos dos momentos ocurren cuando el estímulo eléctrico se desarrolla y se moviliza a través del pericardio. Es la depolarización y la repolarización. Entonces eso es bien importante. Ya vamos a mencionar un poquito más qué es la depolarización y qué es la repolarización. El, las, los dos tipos de células básicas que vamos a encontrar, las células cardíacas, de dos tipos básicos de células cardíacas, una es lo que se conoce como las células mecánicas, ¿verdad? Son aquellas células del músculo cardíaco que tienen la capacidad de contraerse, ¿verdad? El miocardio puede contraerse y esta acción se realiza gracias a la presencia de unos filamentos que están en su interior. Esto se contrae cuando la célula es estimulada de forma eléctrica. Entonces su función primaria de estas células mecánicas es contraerse y relajarse. Aquí vamos a ver también que el calcio es primordial en estas células, que haya calcio para que se produzca esta acción de contraerse en la célula mecánica. Entonces su propiedad primaria es contraerse. Luego tenemos las células eléctricas, que es un tipo de célula cardíaca de las básicas, ¿verdad? Mecánicas y eléctricas. Es lo que se conoce como la célula de marcapaso, la que tienen frente a ustedes en este momento en la diapositiva. Estas células generan de forma espontánea un impulso eléctrico que es el que genera pues la acción de conducción eléctrica. Este impulso de conducción es muy rápido y su propiedad primaria es básicamente lo de esta célula, es ser automática y ser conductiva, o sea, conducir electricidad y de forma espontánea también generar ese estímulo de forma espontánea. Esas son las dos propiedades. El ritmo cardíaco y la frecuencia cardíaca básicamente están controladas por esta célula de marcapaso que tenemos acá, que sería en esta zona que ven como color naranja, como rojito acá, esta célula de marcapaso. Ellas son una parte esencial de la conducción eléctrica.
Entonces, una corriente se genera allí, en esa célula de marcapaso. ¿Dónde las vamos a encontrar esas células de marcapaso? Si ustedes si le ponen atención, van a ver que está básicamente el impulso se inicia por ejemplo, en este nodo que conocemos como nodo SA. Ese nodo SA es el nodo sinoatrial y ese nodo genera el impulso eléctrico y lo pasa inmediatamente a las células cardíacas. Y si ustedes ven acá el color amarillo de estas flechas, nos indican que el flujo se dirige en una sola dirección, ¿verdad? Hacia adelante. Entonces, es un flujo unidireccional, de manera que el impulso sigue el tejido de conducción especializado y se mete al músculo del corazón, al miocardio. Entonces ahí es donde se genera ese impulso mecánico que posteriormente habíamos dicho lleva a cabo diferentes series de eventos intracelulares que involucran el calcio, que es muy importante ese ion, el calcio. Entonces así tenemos que el nodo SA, que es el que está aquí arriba, aquí, donde tengo la flechita ahora, ese nodo SA es lo que también otra gente, o en los libros lo vamos a leer, que lo mencionan como el marcapaso natural del cuerpo, el marcapaso fisiológico. Si lo pudiéramos describir de una manera fácil de entender, podríamos decir que ese nodo es una pequeña masa de células que se ubican en la parte superior del atrio derecho. Y desde ahí es que se genera el impulso. Y ese impulso que se genera ahí en el nodo SA es básicamente el que nos va a determinar la frecuencia cardíaca y el ritmo cardíaco de nuestro corazón. Entonces, este seno SA tiene una capacidad muy especial. Es que genera de forma propia el impulso que básicamente podrían dar entre 60 a 100 impulsos por minuto. En ese rango, 60 a 100. Y habíamos mencionado anteriormente que dijimos que si es menos de 60, dijimos que se conoce como bradicardia. Y si es más de 100, como taquicardia, ¿verdad? Que está aumentado. Entonces el rango es de 60 a 100. Entonces, el nodo, si ustedes ven acá este dibujito que nos muestra acá, este nodo SA se localiza en la unión del atrio derecho con la vena cava superior, en esa zona. Entonces, una vez se genera el impulso eléctrico en esa zona, el movimiento es de generarse el movimiento hacia el otro lado, hacia el atrio izquierdo. Entonces, se genera de una forma rítmica una contracción que viaja a través de los dos atrios, las dos aurículas, las dos cámaras superiores. Y ahí hay un sistema de cableado, por ponerle una palabra, ¿verdad? Un sistema de cableado, digamos, de conducción especializada que se mueve en los atrios, arriba. Pero también hay otro que se mueve, que se llama internodo, que se mueve del SA a la B, al nodo atrioventricular. El nodo atrioventricular, este está ubicado en el piso del atrio derecho y recibe información, recibe el estímulo que viene del nodo SA, recibe también el impulso de contracción que posteriormente el nodo SA, lo va a transmitir hacia a lo que es el haz de His, que es el que sigue ahí. El haz de His es la zona que podemos ver en esta imagen. A ver, por acá lo vamos a ver. Sería, déjenme ver, acá. Esta que se forma como que fuera una Y, como que fuera un tenedor acá, en el septum. El septum es la pared de músculo que separa los dos ventrículos. Ahí vamos a encontrar el haz de His. El haz de His se divide en dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda del haz de His. Estas dos ramas
terminan en un complejo sistema también de fibras que está más abajo, que se conoce como fibras de Purkinje. Estas fibras de Purkinje son las que se encargan de mover el estímulo a lo largo y ancho del ventrículo, de los ventrículos. Entonces, cuando ya el impulso llega a los ventrículos, el estímulo eh, del miocardio causa una depolarización o una contracción en las células y la contracción ocurre, pero la contracción ocurre de la punta para arriba, ¿verdad? Por eso, y es importante que se entienda que viene de la punta del ápex para arriba, ya que es ahí donde logramos que la sangre venga de abajo hacia arriba y esa fuerza generada hace que las válvulas aórticas y pulmonares se abran porque el impulso viene de abajo para arriba, es la fuerza del bombeado. Otra cosa también que hay que recalcar acá y hacer un poquito de memoria es que el nodo AB también, mucha gente lo ha descrito como eh, que sirve como puerta, una puerta que retarda de forma de milisegundos la conducción eléctrica y de esta manera previene que un número excesivo de impulsos atriales puedan entrar al ventrículo. Entonces ella como que detiene ahí en milisegundos el impulso y se logra llevar un poquito de orden, ¿verdad? Entonces, doctor Restituyo, ¿puedo hacer una pausa de unos 20 segundos? Sí, 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 cómo no, rapidito, ya claro. regreso, solo vaya. Bueno, estamos en lo que era el nodo AB que dijimos que era para enlentecer un poco la conducción. Ahora vamos para lo que... otra cosa que también es bien importante recordar en cuanto a estos dos nodos es que estos nodos también reciben estímulos de nuestro sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces, es importante recalcar también aquí que muchas veces de manera instantánea, casi instantánea, hay cambios en el ritmo cardíaco del corazón en respuesta a los cambios fisiológicos que podemos experimentar, ya sea por el sistema simpático que nos va a acelerar el ritmo cardíaco y el sistema parasimpático que es un poquito más, como le dicen, el sistema digestivo, ¿verdad? Que es como la contraparte del otro, más relax, más tranquilo, bradicardia podría ser. Entonces, otra cosa que también afecta el sistema de estímulo del corazón es la demanda de oxígeno, el gasto cardíaco. Recuérdense que yo les hablé de la fórmula del gasto cardíaco que era en una cantidad de volumen latido por la frecuencia cardíaca. Y esto más que todo en base a la demanda de oxígeno. Cuando yo hago ejercicio, la frecuencia se me acelera para proveer más oxígeno al tejido del cuerpo. Entonces, esa demanda de oxígeno también afecta y el cuerpo responde de manera fisiológica a esos cambios. Entonces, eso también hay que recordarlo que nos puede afectar la frecuencia, ¿verdad? El corazón, si lo pusiéramos en volumen minuto, podría andar bombeando más o menos de 4 a 8 litros de sangre por minuto, en rango. Entonces esto equivale, ya habíamos dicho, un poquito ahí entre más o menos por ahí, de 6.000 litros al día de sangre, corazón. Entonces, vamos a ver acá entonces lo que habíamos dicho al principio de la depolarización. ¿Qué es depolarización y qué es repolarización? Básicamente, si ustedes ven esta tablita, vénganse al lado derecho, a la parte inferior, donde dice figura 18.17. Van a ver que, que hay una tabla que nos ilustra básicamente el valor basal de la célula, que es de menos 70, la célula, la célula cardíaca. Entonces, esa célula cardíaca de menos 70, si está ahí
que no se mueve, podemos decir que está en periodo de reposo. Pero cuando recibe un estímulo, la célula puede cambiar de -70 hasta +30. Ese cambio de polaridad de negativo a positivo es lo que se conoce como depolarización. Y eso significa que el músculo se contrae. Y una vez alcance esa meseta de +30, luego tiene un retorno de positivo a negativo nuevamente. Y es lo que se conoce como la repolarización, o es cuando el corazón o las células del corazón se están relajando. O sea que las cámaras se están llenando nuevamente de sangre. Entonces eso lo podemos ver también, si ustedes lo ven aquí a mano izquierda ahora, si en mi mano izquierda en la parte superior, dice la onda P. Cuando se depolariza la onda P significa que vemos un movimiento, que se forma la onda P, que básicamente lo que nos está diciendo es que el atrio se está contrayendo. Luego tenemos el movimiento del estímulo del atrio hacia el haz de His, que es ese pedacito que vemos verde ya en la segunda, en el número 2 acá. Y luego alcanza el estímulo al QRS, que básicamente es la depolarización del ventrículo. Y posteriormente tenemos otro espacio de transición acá, este pedacito que es parte del segmento ST. Antes de llegar a la T, es cuando la T también se está, digamos que ahí en ese caso ya se está depolarizando, se está repolarizando el ventrículo, o sea, relajándose. Entonces, esos son las tres principales ondas que vemos en el electro. La onda P, el complejo QRS y la onda T, que ya sería la repolarización del ventrículo. Ahí en esa diapositiva vuelven a ver ustedes las zonas de interés. El nodo AB, las fibras que van del SA a la B, que se llaman internodales, las otras fibras que se movilizan hacia el lado izquierdo, al lado acá del atrio izquierdo. Luego tenemos el haz de His, ramas izquierda y derecha, y las fibras Purkinje que se introducen acá en los ventrículos. Y recuérdense que dijimos que el ventrículo se contrae de la base, de la punta para arriba, para provocar ese movimiento de sangre con forma, con fuerza, ¿verdad? De eyección de abajo para arriba, y eso es lo que logra abrir el, las válvulas aórticas y las válvulas pulmonares. En esta imagen otra vez podemos ver en el número 1 vemos el nodo SA, en el número 2 vemos el nodo AB y en el número 3 vemos ya la parte final del haz de His en su rama izquierda y derecha, formando ya la parte final, que sería ya la unión con las fibras de Purkinje. Ahora, ¿qué otras herramientas tenemos el trabajador de la salud, el médico, las enfermeras, el asistente médico, todo eso para hacer diagnóstico de enfermedades? Bueno, tenemos, por ejemplo, el ecocardiograma, es otra herramienta diagnóstica que se ocupa mucho en las clínicas y hospitales. Esta es una herramienta no invasiva que ayuda a visualizar las estructuras del corazón adentro, ¿verdad? Las estructuras internas. Se logra ver el septum, se logra ver las válvulas, el tamaño de las cámaras, el movimiento de sangre, ya que tienen colores, de contraste de colores, y se puede ver el movimiento de sangre. Se puede calcular también el factor, la fracción de eyección, cuánto el corazón está con fracción de eyección. Entonces podemos evaluar las funciones de los ventrículos. Es un examen que no duele, igual que el electro, indoloro, y se usa para diagnosticar o evaluar progreso de una enfermedad. Cuando digo progreso, podría ser progreso hacia peor o progreso hacia mejor. Que un cuadro mejore o un cuadro empeore. Entonces, de los dos caminos ayuda el ecocardiograma a hacer el diagnóstico. Otra herramienta que se puede utilizar son las rayos X de tórax. Esto nos puede ayudar a evaluar la imagen o la silueta, o también algunos le dicen la sombra del corazón.
Entonces, si ustedes ven acá la primera mano izquierda acá, vemos que esa silueta del corazón o la sombra dibuja la forma del corazón y los grandes vasos que están arriba. Y también se logra ver, por ejemplo, las clavículas. Acá se ve el diafragma. También se logra ver la burbuja de aire aquí en el estómago. La zona sólida acá del hígado. Y podemos ver que la imagen del corazón casi nunca va a pasar. Si dibujáramos una línea aquí, clavicular media hacia abajo, casi no llega, la punta se queda un poquito antes. Pero, ¿qué pasa cuando un corazón está crecido como acá? Ven acá. Esta silueta ya es grande. Y si ustedes hicieran una línea acá de la clavícula para abajo, la línea media clavicular, la punta se ve que pasó y ya casi llega al reborde del reborde costal acá. Entonces, eso nos indica que el corazón ya está grande, se creció. ¿Por qué? Podría ser que se ha dilatado el músculo por una insuficiencia cardíaca congestiva. Acá también se logra ver, si ustedes ven así con mucho atención, van a ver que se logra ver en la de la derecha, vean en la de la derecha. Van a ver que también se logra ver acá el, la tráquea. Ven una imagen un poquito en la línea media. Van a ver ustedes que la tráquea hace también la separación del bronquio derecho y bronquio izquierdo. Entonces, da mucha ayuda en la imagen. Una placa de tórax tiene mucha información para los médicos y trabajadores de la salud. Ahora, hablando un poquito de lo que es el gasto cardíaco, veamos la diferencia entre lo que se conoce como en inglés stroke volume, que sería el volumen latido, contra lo que es el gasto. El stroke volume o el volumen latido se considera que 72 ml es el valor aceptado por vez, la cantidad de sangre que el corazón bombea en cada latido. Ahora, el gasto cardíaco es una fórmula, básicamente es multiplicar el 72 por la frecuencia cardíaca en ese instante, ¿verdad? Y si ustedes ven que el latido cardíaco varía mucho. Si yo estoy sentado, ustedes están sentados en este momento, puede ser que tengan un latido bien tranquilo, 60, 65 o hasta 55, están sentados oyendo. Pero cuando ya ustedes se paran, caminan, ese latido se acelera. Entonces, si el gasto cardíaco demanda más sangre, el latido aumentado provee más sangre por minuto. Entonces, si hacemos esta práctica ahí, una persona de 67 años con una frecuencia de 60, calculando el gasto cardíaco, ¿cuánto le daría? O sea, sería tan fácil como multiplicar el 72, que es el latido, el volumen minuto, perdón, el volumen latido, por los 60 que son la frecuencia. Entonces me sale, para alguien que esté sentado ahorita, 4.3 litros de gasto. Pero ¿qué pasa si la persona se para y comienza a caminar, sube las gradas, etcétera? El latido le puede llegar hasta 100, de ahí ya se hacen 6 litros por minuto. Entonces el gasto es bien, cambia mucho en base a la frecuencia. También podría cambiar, en algunos casos, el volumen latido en pacientes de insuficiencia cardíaca congestiva, porque el corazón ya no bombea la misma cantidad de 72 cc o 72 ml, porque probablemente lo hace con menor fuerza. Entonces, si alguien tiene una insuficiencia cardíaca congestiva y también se le suma que tenga, digamos, un trastorno de ritmo, ¿verdad? Que sea lento, ahí hay dos cosas en contra del paciente, que sería menos sangre por latido y la frecuencia bajita. Entonces, el gasto sería bien poco para esa persona. Ahora, veamos un poquito de lo que es entremos ya en lo que es el electrocardiograma, fundamentos del electrocardiograma. Entonces, como todos sabemos, el electrocardiograma se puede usar
en distintos lugares. O sea, es una herramienta que se puede usar en muchos lugares. Podemos usarlo en una ambulancia. Estos trabajadores que andan en las ambulancias, los que se conocen como IMS, los que andan en las ambulancias, ellos pueden tomar un electro en la ambulancia. Se puede tomar en la habitación de una emergencia. Durante una cirugía, si necesita un electro, se puede tomar un electro. En áreas de cuidados intensivos y áreas críticas. En algún cuarto de un hospital que el paciente no lo quieran mover, le pueden ir a tomar el electro a la cama del hospital también para hacer un diagnóstico o una sospecha de algo, un infarto, un síncope, porque se produjo, o algún hallazgo anormal en los signos vitales o en el pulso, pulsos raros que quieran investigar, se puede tomar un electro. Entonces un electrocardiograma es un examen que incluye, se puede hacer de manera de rutina o se puede hacer de manera de urgencia, ¿verdad? En los exámenes de rutina, recuérdense que se le hacen exámenes de electrocardiograma a personas, por ejemplo, en la edad ya adulta. Si hay riesgo de corazón, una enfermedad cardíaca, se le hace a una persona más joven. Si hay riesgo de que pueda estar produciéndose un problema cardíaco, tampoco van a esperar que llegue a mayor edad, se le hace más temprano. Personas con antecedentes familiares de cardiopatía se le hace antes. Entonces, todo profesional de la salud necesita conocer qué es un electro, la importancia del electro, en hacerlo bien y en tiempo para que se puedan identificar algún trastorno del sistema cardiovascular. Entonces, eso es bien importante. Básicamente, el electro lo que hace es medir la actividad eléctrica, guarda o la información eléctrica de la actividad del corazón, la guarda. Básicamente es un registro gráfico visible de la actividad eléctrica. Para, para hacerlo necesitamos electrodos. Entonces estos electrodos se colocan en la superficie del cuerpo, en la piel, y ellos miden la actividad eléctrica en la piel porque sabemos que los fluidos, ¿verdad? Del cuerpo son buenos conductores de la electricidad. Entonces, el, el cuerpo transmite el impulso eh, en toda la superficie de la piel, se transmite, aunque sea generado en el corazón, en el nodo, se puede detectar en la superficie y el electrodo lo capta. Entonces transmite ese impulso a lo que se conoce como un osciloscopio, que es un registrador gráfico que está en el aparato. Ya se logra observar las ondas del electrocardiograma, que son las que representan la depolarización o la repolarización en partes específicas del corazón. ¿Y por qué digo yo partes específicas? Porque van a ver ustedes, ya lo vamos a ver, que los electrodos se colocan en diferentes partes del cuerpo. Se colocan en el tórax y también se colocan en los brazos y en las piernas. Entonces todo eso en conjunto ya nos ayuda a ubicar qué puede estar pasando. Entonces, ¿qué más necesitamos además de los electrodos? El electrocardiógrafo, el aparato. Entonces el electrocardiógrafo es un aparato que amplifica los impulsos eléctricos de bajo voltaje que se detectan sobre la piel y esto se produce un registro gráfico de la actividad eléctrica. Entonces, esto se muestra en el osciloscopio de la pantalla y se observa el movimiento de la onda. Entonces necesitamos los electrodos, necesitamos la gel que está con los electrodos, una gel conductora, ¿verdad? Y necesitamos también los alambres. Entonces, ya son varias cosas que se necesitan y el aparato, obviamente, ¿verdad? Que se necesita. Este aparato fue inventado más de 100 años atrás. En 1903, un alemán, Wilhelm Einthoven, lo inventó. Se veía un poco grande, ¿verdad? Era algo bien rústico al principio, pero actualmente, si ustedes ven un aparato de electro, es pequeño y ahora algunos ya están como incorporados en aplicaciones de computación. Ya, ya solamente se coloca los electrodos en la piel y los alambres se colocan en la computadora y ya se logra hacer el estudio. ¿Qué otra cosa podemos hacer con electro? Una prueba de estrés.
de ejercicio evalúa la respuesta del corazón del paciente, pero sometido a un estrés, que en este caso sería el ejercicio. Entonces se pone a un paciente a hacer ejercicio en una bicicleta, en una banda sin fin, y eso lo que hace es genera una demanda de oxígeno al cuerpo de la persona, y esto hace que el gasto cardíaco aumente y el músculo del corazón, por ser músculo, va a demandar más oxígeno, y eso va a demandar que si no llega suficiente oxígeno al músculo, se va a ver en el electro ya algunos hallazgos clásicos de isquemia. Entonces, pacientes con enfermedad de la arteria coronaria bajo estrés van a generar dolor de pecho y cambios visibles en el monitor cardíaco o en la hoja de electrocardiograma. Entonces, ustedes ven acá, esta persona está haciendo una prueba de esfuerzo, le han colocado electrodos en el pecho, está en una banda sin fin, una técnica lo está realizando al examen. Probablemente un cardiólogo esté sentado por ahí, solamente observando si en caso necesario que se produzca dolor de pecho, un síncope, una sudoración, el paciente se fatigue, falta de aire, mareo, interviene el cardiólogo. Caso contrario, la técnica termina el estudio. Veamos ahora lo que son los electrodos. Tenemos electrodos, unos que se llaman precordiales o electrodos de pecho. Estos se identifican con la letra V, ¿verdad? B1, B1, B2, 3, 4, 5 y 6. Son los del pecho. Y básicamente los que nos dan es la vista de la conducción eléctrica del corazón, digamos como que fuéramos una vista horizontal, cara a cara, una vista horizontal del corazón. Luego tenemos, ella se denomina por la letra V, ¿verdad? No olvidemos, ese es el plano horizontal del corazón y son unipolares, se le conoce como unipolares. Ahora tenemos también lo que son los electrodos de los miembros, y estos son aquellos que se identifican también con letras. Tenemos la letra LL, que está en inglés, ¿verdad? Pierna izquierda, LA, brazo izquierdo, RA, brazo derecho, y RL, pierna derecha. Unos los ponen en colores. Hay gente que le gusta los colores. Por ejemplo, en ese caso, el color de la LL sería el negro. El LA sería, perdón, el LL sería el color rojo, la pierna izquierda. El LA, el brazo izquierdo, sería el negro. El RA, que sería el brazo derecho, sería el color blanco. Y el RL, que sería el brazo derecho, sería el color verde. No, perdón, la pierna derecha. RL, color verde. Entonces ahí tenemos ya pierna derecha, color verde, pierna izquierda, color rojo, brazo derecho, color blanco y brazo izquierdo, color negro, ¿verdad? Esos serían los electrodos de los miembros. Entonces, ellos se colocan usualmente en las partes del brazo y pierna. Hay que buscar una parte carnosa, ¿verdad? Para que se obtenga mejor lectura. Los de los brazos se ponen a la altura de la muñeca. Ya les voy a pasar un video. Y en la pierna a la altura del tobillo. ¿Dónde se colocan los del tórax o del pecho? Tenemos que, para eso necesitamos ubicar los espacios intercostales. Ahí le puse un numerito. Vean acá. Tenemos el primer espacio intercostal, segundo, tercero y cuarto del lado derecho. Y tenemos el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto al lado izquierdo. En el cuarto del lado derecho, a la par del esternón, colocamos B1. Cuarto espacio a la izquierda del esternón, B2. El B4 iría de la línea clavicular media, donde se intercepta con el quinto espacio, pongo el B4. Entre B4 y B2 pongo el B3. El B6 lo voy a colocar en la línea axilar media y siempre el quinto espacio intercostal. Y el B5 va entre B6 y B4, que aproximadamente quedaría más o menos como en la intercepción con la línea axilar anterior.
Ahí están ya los 6 electrodos del pecho. B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Es importante que ustedes recuerden las posiciones donde, ¿verdad? Básicamente se ocupan dos espacios intercostales que hay que recordar. Uno es el cuarto espacio intercostal, izquierdo y derecho, y luego el quinto espacio intercostal izquierdo lo vamos a ocupar para poner el B4, B5 y B6. El de los miembros ya lo dijimos. Ahora vamos a explicar lo que son las líneas horizontales y verticales en el papel del electro. ¿Cómo le interpretamos las ondas? Vamos a ver estas líneas que se producen en el papel. Básicamente, el resultado del electrocardiograma es la impresión en papel. Todavía se hace en papel porque se va a ver en papel. Algunos lugares tienen papel. La impresión que se hace en el papel y también la visión que obtiene en un monitor de computadora. Entonces, básicamente vamos a encontrar que el papel tiene líneas verticales y líneas horizontales. Esas líneas horizontales dividen el papel en cuadros pequeños y en cuadros grandes. Si ustedes se van acá, yo le puse como acá, este cuadro grande, yo le di un zoom aquí a mano izquierda al bajo y van a ver ustedes que un cuadro grande tiene 5 cuadros pequeños en forma horizontal y 5 cuadros pequeños en forma vertical también. Entonces, eso nos hace que cada cuadro pequeño mide 1 milímetro, ya sea horizontal o sea vertical. Entonces, 5 cuadros pequeños son 5 milímetros en el plano horizontal y 5 milímetros en el plano vertical, hacia arriba. Entonces, el plano horizontal nos va a medir tiempo, ¿verdad? Cada cuadro pequeñito mide 1 milímetro, pero el significado en tiempo es 0.04 segundos. Entonces, 5 de ellos nos hacen 0.20 segundos. O sea, ni siquiera un segundo, sino que sería 200 milisegundos. 5 cuadros pequeños horizontales. Ahora, el cuadro vertical también mide 1 milímetro, pero en valor de voltaje, porque la parte vertical mide voltaje 0.1 minivolt. Entonces, 5 espacios o 5 cuadros pequeños hacia arriba miden 5 milímetros, pero el equivalente en voltaje sería 0.5 minivolts. Entonces ahí estamos viendo ya el significado, ¿verdad? Horizontal es tiempo, vertical es minivolts. Aquí lo vemos de nuevo. Horizontal, tiempo, significa que 5 cuadros grandes, que dijimos que valía cada cuadro grande 0.20 segundos, me hacen un segundo. 5 cuadros grandes me hacen un segundo. Horizontal. La parte vertical, un cuadro grande 0.5 y 2 cuadros grandes 1 minivolts. Ese es el significado de las medidas verticales y horizontales. O sea, no olvidemos eso. Ahí estamos nuevamente. Y ustedes me dirán, ¿y qué pasa entonces cuando una línea es recta? Así como esta acá. ¿Qué significa que la línea sea recta? Pues si ustedes ven es recta pero se sigue moviendo. Significa que si no hay movimiento hacia arriba o hacia abajo, quiere decir que no se está produciendo voltaje. Significa entonces que está una célula del corazón que está en reposo. Sí hay actividad porque se está moviendo en plano horizontal, pero no está haciendo no se está ni depolarizando ni repolarizando. O sea, está isoeléctrica. No está pasando nada ahí. Por eso se ve planita.
En algunos sitios la van a ver plana, ya la vamos a ver en qué momento se puede ver ella que se vea plana. Y eso en algunos lugares, verse así es normal para la célula, ya que no está pasando nada. Casi siempre la línea isoeléctrica representa el comienzo y el final de las cinco líneas, de las cinco ondas principales del corazón, P, QRS y T. Siempre en medio de esos cinco grupos vamos a ver líneas isoeléctricas. Acá les pongo yo el significado de cada onda. Por ejemplo, la onda P representa la contracción del atrio. Acá, vámonos para acá. Aquí. La onda P representa la contracción del atrio. Y en cantidad eléctrica significa de polarización. El movimiento va de -70 a 30, más 30. Ahora, el complejo QRS, que está aquí a la par, este es la contracción del ventrículo, depolarización del ventrículo. Luego tenemos la onda T, que es la repolarización o fase de recuperación del ventrículo. Es la fase del descanso del ciclo cardíaco, porque ya se contrajo en la aurícula primero, en la P, ya se contrajo el ventrículo en el complejo QRS y se está ahora en la fase de reposo del ciclo. Y después de la P acá, de la onda T, perdón, vendría una línea isoeléctrica. Acá, que aquí quedó cortada, no se ve el cuadrito. Pero tendría que venir una línea, un momento de plano, y luego probablemente se vuelva a producir nuevamente otro ciclo o una onda P nuevamente. Pero tenemos más cosas que ver. Veámoslas. Vamos a ver que también tenemos un segmento ST. Si ustedes ven acá el segmento ST, aquí un segmento pequeñito. Este básicamente es el tiempo que pasa desde que el ventrículo se contrae y cuando se comienza a dilatar. Ese espacio es chiquitito. Si ustedes ven el segmento ST no es tan grande, es pequeñito. Son dos cuadros grandes, que sería, en tiempo sería 0.4, 0.4 segundos. Es el final del complejo QRS y el comienzo de la onda T. Ahora, el intervalo QT, ese es más largo. Y ese viene desde el comienzo del complejo QRS, desde que la onda se hace de flexión negativa hacia abajo la Q. Entonces el periodo desde ahí comienza hasta el final de la T. O sea, toma todo el tiempo desde que se contrae el ventrículo y se relaja. Todo ese tiempo se llama intervalo QT. Ahí está, ST, aquí está el QT. Cada ondas tienen un valor aproximado que también es bueno que uno lo conozca porque significa cuando algo está mal, está fuera de ese rango. La onda P, por ejemplo, tiene un valor aproximado en tiempo de 0.10. 0.10 que sería 2,5 cuadros pequeños. Eso es el tiempo que tiene que ser la depolarización del atrio. El complejo QRS tiene que ser menos de 0.12, o sea, menos de 3 cajitas, cuadritos pequeños. Y el segmento ST. Entonces, cada uno de ellos tiene un valor. Ahora vamos a ver un video de cómo tomar un electro. Pero no olviden que más o menos es la misma destreza que en otras cosas que hemos visto. Me tengo que poner alcohol gel. Acuérdense que eso es como una meta de seguridad, ¿verdad? El paciente, meta nacional, la higiene de las manos. Él, me identifico con él, me presento, lo identifico a él a través de dos identificadores, nombre y apellido, su fecha de nacimiento, le explico el procedimiento en forma fácil de entender, que no duele, que se va a tardar más o menos de 3 a 5 minutos, que no se mueva cuando yo le diga que no se mueva,
que no cruce las piernas, que los brazos los va a tener a la par del cuerpo, todo eso son informaciones generales. Ya vamos a ver el video para que lo vean en acción. Y yo les pongo en rojo ahí también. ¿Qué es lo que no hay que hacer? No hay que decirle el resultado. Aunque salga ahí que es normal, la gente siempre le va a preguntar, ¿qué tal salió? ¿Se ve todo bien? ¿Tengo algo? ¿Qué cree usted? ¿No me puede adelantar algo? No hay que decirle nada. No, no está en el alcance del asistente médico interpretarlo. Aunque usted sepa qué es, no se lo diga. Mejor decirle, ya va a venir el médico a hablar con usted y le va a explicar el resultado. Oh, entonces está mal. No, no, él le va a explicar. Yo no puedo adelantarle nada. También hay que revisar que no existan unas cosas que se llaman artefacts, que son unos hallazgos que hay que estar pendientes porque si hay un artefact, hay que repetirlo antes de quitar los electrodos. No hay que quitar el electrodo inmediatamente terminado el electro. Bueno, vamos a ver este video para que lo observen en acción. Cómo tomar el electro. Hi there, I'm David. I'm one of the medical students. Thanks for coming in today. Can I just confirm your name and date of birth? Sure, it's James Alexander, 13th of December 1989. Okay, James. I'd like to do an ECG today. It's an electrical tracing of your heart. It's going to involve me placing some sticky pads on your chest, arms, and legs and measuring the electrical activity of your heart. Would that be okay? Yeah, that sounds fine. For this, I'm going to need you to take your top off and just lie down on the couch for me. Is that okay? Yeah. Good. Are you comfortable where you are? Yes, I am. Do you have any pain in your chest at all? No. Okay, I'm just going to start by feeling on your chest to work out where to put these leads, okay? I'm just going to place some sticky pads on. So if you just relax your hands flat for me, just on the side, that's great, thank you. I'm just going to put some sticky pads on your wrist. And on your ankles as well. Okay, that's done. Thank you very much, James. I'm just going to take the leads off. Bueno, vimos ahí que la persona que tomó el electro, si ustedes ven al principio y al final, hizo higiene de manos, al cogerla al principio, al cogerla al final,
Luego le explicó, le obtuvo consent, ¿verdad? Le explicó el procedimiento de forma sencilla, obtuvo el consentimiento, luego le ubicó los electrodos de la manera que explicamos, utilizando el cuarto y el quinto paso intercostal solamente. Luego lo colocó en los miembros, le explicó que no se moviera, no cruzara las piernas. Ahí ya están colocados los del pecho. Luego tenemos los de los brazos y piernas. Y ya se empezó a tomar el electro. Una cosa que hay que ponerle atención acá en el electro es que el electro, si ustedes ven estos numeritos acá, dice 25 milímetros por segundo. Esa es la velocidad estándar a la que se mueve el electrocardiograma. 25 milímetros por segundo. ¿Y cuánto es 25 milímetros? Son 5 cuadros grandes. Recuérdense que dijimos que cada cuadro pequeño mide 1 milímetro. Y un cuadro grande es de 5. 0.20 segundos. 5 cuadros grandes eran 1 segundo. Entonces, el electrocardiógrafo viene a una velocidad de 25 milímetros por segundo, ¿verdad? Y el voltaje que tiene estandarizado ya es de 10 milímetros por mínimo, por lo que se llama calibración. Entonces significa que dijimos que cada cuadro pequeño medía 1 milímetro también hacia arriba. Entonces, 10 cuadros grandes hacia arriba es el equivalente a 2 cuadros grandes. 10 cuadros pequeños es el equivalente a 2 cuadros grandes. Y dijimos que cada cuadro grande valía 0.5 y 2, 1 minivolt. Entonces, 1 minivolt equivalente a 2 cuadros grandes. Y si ustedes van a ver en cada electro, vean a partir de ahora, pónganle atención. Al principio, a mano izquierda, van a ver esta como una torre, y eso se llama calibración. El aparato lo hace siempre automático. Entonces ahí ya se lo empezó a tomar y ya. Otra cosa que ustedes vieron acá, vamos a ver, acá lo vamos a ver. Ahí, un poquito para acá. Muchos electros actuales ya ellos dicen una lectura no confirmada. Van a ver que dice electrocardiograma normal. Entonces ya casi que le dijo ahí que no se encuentra mayor cosa visible. La máquina no detectó ningún trastorno de ritmo ni nada. Le da los latidos por minuto, le da la medida del intervalo QT, le da la medida del PR, le da el eje del corazón. Entonces le da bastante información general que le va a ayudar para más o menos tener un diagnóstico así general, ¿verdad? Entonces vamos a pasarnos a la siguiente diapositiva para seguir con la revisión de hoy. Ahí les pongo algunas fotografías de lo que pasó en el video. Ahora vamos a ver qué es el artefact. ¿Se acuerdan que les dije que el artefact hay que ponerle atención al artefact? ¿Qué son los artefacts? Bueno, básicamente los artefacts son líneas erróneas, así lo dicen los libros, que podrían ser líneas curvas, líneas así onduladas. Lo que es importante de estas líneas es que no tienen nada que ver con la actividad eléctrica del corazón, con la conducción eléctrica. Y pueden provocar interferencia a la interpretación. ¿Y por qué es esto? Bueno, lo que sucede es que a veces cuando hay movimiento de la persona que se mueve, que esté temblando por frío, nervios o lo que sea, o algo se destrabó, un electrodo se destrabó, un alambre se destrabó, se producen estos llamados artefacts, ¿verdad? Entonces, cuando exista duda sobre la lectura electrónica de un electrocardiograma, el asistente médico lo primero que tiene que hacer es evaluar al paciente. Si yo veo un artefacto en el papel o en la imagen que me haga dudar sobre algo, lo primero que tengo que hacer yo es evaluar al paciente, pues buscar la etiología probable, lo volteo a ver, hago una evaluación visual del paciente. Si el paciente se ve bien, vea esta evaluación me guiará a mí al principio a tratar de buscar una corrección para que el trazo se vea bien. Entonces, aunque se crea uno, este paciente se está infartando, tiene una arritmia o qué,
Pues si yo lo evalúo y veo que todo se ve bien, entonces tiene que haber alguna otra causa. ¿Qué causas podrían ser? Miren esta línea acá que se va ondulante, sube y baja. Mala preparación de la piel. Hay personas que no hacen buen contacto al electrodo, tienen mucho vello en el pecho, entonces hay que preparar la piel, se destrabó un electrodo, se está moviendo, está temblando, tiene tensión en los electrodos. Entonces, la solución es repetir la preparación de la piel, reaplicar los electrodos, ayudar al paciente a calmarse, reposicionar el electrodo. Si se ve una línea plana como acá, bueno, una línea plana es asistolia, pues no hay latido. Pero ¿qué es lo que primero yo hago? Bueno, veo a mi paciente, la evalúo. El paciente está frente a mí, viéndome a los ojos, respirando, tranquilo, viendo para los lados. Obviamente no está en paro cardíaco, aunque tenga la línea plana. Algo pasó, se le destrabó el electrodo, se destrabó un cable, cables cruzados. Ok, algo yo tengo que solucionar y ver cómo resuelvo eso. Si se ven así estas líneas, pequeños puntos o puntas, o aquí puntas grandes, también puede ser una interferencia que esté temblando el paciente, que se esté moviendo, que hay interferencia porque el electrodo está sucio. Tengo que buscar la posible causa y solucionarlo, ¿verdad? Aquí les pongo yo un, miren este paciente. Este paciente era un paciente joven, saludable, un bombero, durante un ejercicio de entrenamiento. Después que todo el ejercicio, estaba mojado, estaba haciendo frío, se le hizo un electrocardiograma, estaba como tembloroso. El electro decía que estaba normal, aquí decía normal EKG. Pero ¿qué pasa? Se ven unas imágenes, aquí le puse un rectángulo en rojo, típicas de un artefacto. Si usted se va de regreso, nos vamos para acá, vamos a ver que tiene estas imágenes como de puntas pequeñas, que se ven acá, dice ahí small spikes, las tiene ahí. Este paciente estaba tembloroso. ¿Cómo se solucionó esto? Darle una toalla, que se quite la ropa mojada, que se seque, ponga ropa seca, darle unos minutos, que recupere su temperatura. Entonces, ya se le toma el electro y salió bien. Entonces, son cositas que bien sencillas, pero hay que tratar de solucionarlo en base a la etiología, ¿verdad? Si algo, obviamente, si se ven visión de afibrilaciones y todo, el paciente sí se ve que está sudoroso, con cara ansiosa, un poquito nubilado de la mente y todo eso, entonces sí son cosas que ya no son, no hay pulso, son cosas ya distintas, pues ya podría ser una fibrilación atrial, fibrilación ventricular o otra cosa. Pero si es un artefacto, es algo sencillo de resolver. Ahora, en cuanto a los Holter, veamos, los Holter también nos puede ayudar a hacer diagnóstico. El Holter es un estudio de monitoreo que es muy efectivo para el diagnóstico de arritmias y se hace de forma ambulatoria, ¿verdad? Se puede andar de 24 a 48 horas. Es un estudio que es indoloro también, ayuda a detectar diagnósticos si alguien tiene arritmia, palpitaciones, mareo, fatiga, cansancio y no involucra ningún tipo de estrés en el paciente porque es indoloro, ¿verdad? Eso es, hay que explicárselo a los pacientes. Hay que pedirle al paciente que cuando lo esté usando no se vaya a mojar, no vaya a ir a una piscina, a un sauna, o vaya a tomar una ducha en la casa con el holter puesto, porque eso es como una contraindicación para el holter. También hay que explicarle que tiene que llevar un diario como este, donde va a apuntar la hora, qué estaba haciendo y qué síntoma presenta. Para darles un ejemplo, alguien en la mañana va manejando a su trabajo a las 8 a.m., siente que palpitaciones. Eso lo escribe, ¿verdad? 8 a.m., manejando el trabajo, palpitaciones. 10 a.m., tomando una taza de café, mareo. ¿Y por qué se hace eso? Bueno, lo que se pretende es que después el médico cruce la información cuando ya obtenga la lectura del holter, pueda cruzar la información que el paciente puso a las 9, María, viendo televisión la noche,
y más o menos ver a esa hora qué pasó a las 9 de la noche. Una arritmia, tuvo un flotter atrial, un aleteo atrial breve. Entonces ya se van sacando como conclusiones. Recordemos, ya lo dijimos, que el Holter podría grabar de 100.000 a 120.000 latidos en 24 horas. Entonces, casi seguro que si algo pasa, lo va a captar, lo va a detectar. El procedimiento de Holter es casi igual a lo que del electro. No me voy a detener mucho en esto porque casi igual. Identificar al paciente, explicarle que es indoloro, que lo va a andar puesto por 24 horas corridas. Hay que verificar que el holter tenga carga de energía o las baterías estén nuevas para que dure las 24 horas. Explicarle que no se vaya a bañar, que no se vaya a ir a tomar una ducha, que no se vaya a meter a un sauna, que tiene que ver el diario, ¿verdad? La bitácora. También enseñarle algo, cosas sencillas, que si se le destraba un alambre, cómo volverlo a conectar al holter. No va a hablar a la 1 de la mañana porque se le destrabó un alambre. Queda tan sencillo como volverlo a meter como que fuera un audífono en una computadora, de un audífono para oír música. Hay cosas que son bien sencillas, que no es nada así científico de hacer, ¿verdad? Se le destrabó un alambre, lo vuelve a conectar al holter, o si se destrabó el electrodo, se despegó de la piel, de explicarle dónde se ponen y volvérselo a pegar. Entonces son cosas sencillas. Ya si algo son cosas mayores, entonces sí él puede hablar por teléfono y tratarlo como una necesidad urgente de consulta. Caso contrario, no, hay que explicarle. Cuando ya él termine el estudio, ya lleva el aparato a la clínica y luego el médico le dará resultado de lo que se encontró, ¿verdad? Veamos ahora lo que es el análisis de un electrocardiograma así en forma rápida. 5 pasos para analizar. Uno es la frecuencia, cuántos latidos por minuto. Otro es si es regular. Otro ver la onda P, el complejo QRS y el intervalo PR. Esas 5 cosas importantes. Veamos cómo se hace. En cuanto al latido del corazón, vamos a ver que el latido del corazón puede ser normal, rápido o lento. 3 cosas sencillitas. Normal si está entre 60 y 100. Y los intervalos son de las medidas que hablamos, ¿verdad? El intervalo PR, punto 12 a punto 20. El QRS menos de 12, 0.12. El ritmo regular, las ondas en la punta de la R está siempre a la misma distancia. Si es mayor de 100, taquicardia. Si es menor de 60, bradicardia. Ahí están las imágenes para que ustedes las vean. Otra cosa ¿cómo saco yo la frecuencia? Hay 3 métodos. El primer método se llama los métodos de los 6 segundos. ¿Qué es lo que yo hago acá para el método de los 6 segundos? Es algo bien sencillo. El método de los 6 segundos, lo que se hace es, se cuentan estas puntitas que yo le puse acá. Si ustedes ven acá, yo le puse unas cositas rojas acá, redonditas. Esta punta se llama R, es del complejo QRS. ¿Se acuerdan? Q, R, la punta arriba. Entonces, lo que tengo que hacer yo es, cuento el número de ondas R en 6 segundos y lo multiplico por 10. Si yo sé que de principio a fin acá, de aquí hasta aquí hay 6 segundos, significa que hay 30 cajas grandes. No las voy a contar ahora porque el tiempo lo tenemos un poquito apretadito, no puedo, pero si ustedes después lo cuentan de acá hasta aquí hay 30. Porque yo sé que cada 5 es un segundo. Y si hay 6 segundos, 5 por 6, 30. Tienen que haber 30 cajas grandes. Entonces cuento las R, que aquí son 5, la multiplico por 10 y tengo 50. Eso significa que son una bradicardia, ¿verdad? 50 por minuto. El otro método se llama el método de los 1500, este la C aquí abajo. ¿Qué es lo que hago yo aquí? Entre dos R consecutivas, aquí tengo una R, aquí está la otra R, cuento el número de cajitas pequeñas. Aquí empiezo aquí, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 29.5, digamos, casi 30. Yo le puse 30.
Entonces eso me sirve para dividir el 1500. 1500 entre 30, 50. Me salió otra bradicardia, ¿verdad? Ese se ocupa para ritmos regulares. El otro método se llama el método de la secuencia, que es este que está arriba. Vuelvo otra vez a tomar un R de inicio, acá, y un R de fin. Entonces, desde el R de inicio al primer cruce de cajas grandes, ahí marco. Aquí va una rayita, aquí la otra, aquí la otra, la otra. Luego le pongo los valores que ya están, los valores ya están predeterminados, no los puedo cambiar. Y los valores son, el primero es 300, 150, 100, 75, 60, 50. Y si hubiese otro, aquí le puedo poner 45. Entonces yo ubico más o menos dónde me está la puntita final. Aquí está casi enfrente del 50. 51 tal vez. Entonces tiene 51 de frecuencia. Ese es el otro método que se llama de la secuencia. Entonces tenemos el método de los 6 segundos por 10, ¿verdad? R, número de R por 10. El del 1500, número de cajitas pequeñas. Y eso me va a servir para dividir el 1500. Y el de la secuencia es una R de inicio y una R de final. Y veo dónde se ubica la R de final en relación a los valores predeterminados. Esa es la frecuencia. Probablemente yo necesite un caliper o un compás, como ven acá, o una regla pequeñita. Y eso me sirve para ver las distancias. Nuevamente voy a necesitar una cosa bien importante. Las R otra vez. R, 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 aquí todas las R. Y mido con mi regla o mi caliper la distancia entre las R's. Si las distancias no son iguales entre las R's, entonces yo digo que es un ritmo irregular. Y los ritmos irregulares son anormales. Si son las mismas distancias, entonces yo digo que son regulares. Básicamente lo que mido yo es la distancia entre R's consecutivas. Aquí se ven todas casi a la misma distancia. Entonces yo digo es ritmo regular. Pero muchas veces no va a ser así. Van a ser distintos. Ya lo vamos a ver en otro caso. Ahora, para medir ondas P, yo necesito también medir. Y recuérdense que habíamos dicho que la onda P tiene que ser de 0.06 a 0.12. O sea, de 1,5 Ustedes ven acá, tiene de inicio a fin 1, 2, 3. Está bien. 0.12. Estamos bien. La onda P también tiene otra característica que es una onda que es así redonda. Como que la ven acá, como que fuera el domo de un telescopio, así. Redonda. Si no es redonda, si es picuda, si es así abotonada, ya es anormal. Entonces son las cosas que yo veo. Que sea la forma normal, que mida hasta 0.12. Entonces ya voy yo sacando conclusiones, ¿verdad? Y eso me puede ayudar que si no es así, hay alguna normalidad. Miren esta onda P que ven acá. Es bien picuda, no es redonda como la que acabamos de ver. Entonces ya es una onda picuda, onda P picuda y de gran tamaño. Entonces eso sí también es anormal. Si es mayor de 4 pequeños para arriba, ya se considera un atrio grande, dilatado. Y hay unos criterios. Yo les estoy mostrando esto, no es necesario que ustedes van a hacer todo este análisis para cuando estén trabajando en una clínica, pero es bueno que sepan cuando vean algo de qué más o menos se significa. Acá una deflexión negativa de una onda P también me puede significar que es una dilatación del ventrículo izquierdo. Son hallazgos sencillos de ver y a veces se pueden ver. Ahora, el complejo QRS, ¿qué características tiene el complejo QRS? El complejo QRS casi siempre es angosto, ¿verdad? Hasta 0.12, o sea, 3 cajitas pequeñitas. Si es mayor, quiere decir que está muy abierto. Eso es anormal. Y la amplitud puede ser de 5 hasta 30
centímetros en altura. Quiere decir que puede ser hasta 5 cajas grandes hacia arriba. Y estaría dentro del rango normal. Luego tenemos el intervalo PR, que va desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo de la onda R del QRS. Tiene que ser hasta máximo de 0.20. O sea, ¿cuánto es 0.20? 5 cuadros pequeños. Entonces ahí tienen los valores. Ya hablamos de la frecuencia, del ritmo, del PR, de la onda P. Ahora veamos un poquito de lo que, antes de empezar a hablar ya de un poquito de patologías, hablemos brevemente de lo que son los electrodos, de lo que vemos acá en estas vistas. Habíamos dicho que de 10 electrodos se van a producir 12 vistas. ¿Ya? Tuvimos 6 electrodos en el pecho, 2 en los miembros superiores y 2 en los inferiores. 10 electrodos. Y de ahí me van a salir 12 vistas. ¿Cuáles son? Me van a salir del 1 al 6, las del tórax. Esas son unipolares, dijimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, también me van a salir unas que se llaman bipolares, que son estas 1, 2 y 3. Bipolares. ¿Por qué son bipolares? Porque vienen de 2 electrodos. El 1 va del brazo derecho al brazo izquierdo. El 2 va del brazo derecho a la pierna izquierda. Y el 3 va del brazo izquierdo a la pierna izquierda. Son bipolares. 1, 2 y 3. Luego tenemos otros que se llaman también monopolares. Son aumentados. Y vienen del corazón hacia la pierna izquierda, el ABF. Del corazón hacia el brazo izquierdo, el ABL. Perdón. Y del corazón al brazo derecho, ABR. ¿Para qué me sirve esto a mí? Básicamente me da vistas del corazón. Y habíamos dicho que las vistas del plano horizontal son las B1 a B6 del plano horizontal, pero del plano horizontal también tienen posición lateral o anterior. Por ejemplo, de B1 a B4 me da vistas anteriores. Y B5 y B6 son vistas anterolaterales. Pero más que todo lateral. Vista lateral del corazón. Por eso aquí en esta cajita yo les puse que acá se ven B5 y B6 laterales. ¿Qué otras vistas laterales del corazón de otras posiciones? El ABL y la 1 también son vistas laterales. Y las vistas inferiores, o sea, caras diafragmáticas del corazón, vistas de abajo, me las va a dar las LID 2, 3 y ABF. Entonces ahí más o menos tengo las vistas del corazón por abajo, por adelante y por el lado, con todo eso. Entonces me sirve por si yo encuentro algún hallazgo en una de esas vistas, por ejemplo una isquemia, una imagen de un infarto, yo puedo saber, oh, el infarto probablemente es un infarto inferior. Yo lo estoy viendo en 2, 3 y ABF. O es un infarto anterior, lo estoy viendo en B1 a B4. O lo estoy viendo de B1 hasta B6. Quiere decir que es un anterolateral, bien amplio. Y también se observa en la BL y de LID 1. Entonces, eso me sirve como para ubicar las vistas en base a los hallazgos que estoy frente a mí. Eso es lo que les... Vamos a entrar ahora a los tipos de patologías que son de interés para nosotros. Vamos a ver aquí. Ya entramos ya en la recta final de lo que estamos revisando. Vamos a ver un poquito lo que es las disritmias del corazón. Y lo primero que vamos a ver son lo que se conoce como